Lucas, capítulo 17, verso 20. Y dice la palabra del Señor: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, o cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordados de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió le dijo: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuervo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por las palabras tuyas, gracias por la palabra de Jesús. Y en esta hora, Señor, queremos que tú nos hables a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ser humano siempre ha tenido la inquietud de cuándo serán los eventos futuros de la Biblia, que la Biblia dice. Si es cierto que Jesús no le puso un día ni una hora a su venida, también es cierto que Él dejó en su palabra eventos claves para que nos demos cuenta cuándo el tiempo de la venida del Señor está cerca. En otras ocasiones Él le dijo: ustedes saben cuándo va a llover. ¿Por qué? Porque se nubla. Hay gente que sabe, hoy va a caer agua, mira cómo están las nubes. Jesús le decía: ustedes saben cuándo va a pasar ese tipo de cosas, pero recuerden que hay eventos en la historia y en la sociedad que indican que el Señor está a la puerta, que el Señor viene pronto. A Jesús le hicieron la misma pregunta: ¿cuándo viene el reino de Dios? La generación que vio a Jesús tuvo el privilegio más grande que cualquier otra generación: ver al Hijo de Dios en la tierra. Pero mucha gente no se dio cuenta que la venida de Cristo en ese momento era algo extraordinario. Dios se había hecho carne y habitó entre ellos. Y ellos vieron la gloria de Dios, vieron a Jesús levantar muertos. Vieron a Jesús dar comida a mucha gente. Vieron a Jesús haciendo milagros. Ninguna otra generación tuvo ese privilegio de ver a Jesús vivo por 3 años haciendo cosas increíbles. Imagínese usted estar viviendo en la época donde usted pudo haber visto a Jesús caminando entre usted. Esa generación tuvo el privilegio de ver el reino de Dios llegar a la tierra en la persona de Jesús. Y aún así ellos preguntaron: ¿cuándo vendrá? Jesús le dice: pues yo estoy aquí.
Yo he llegado aquí a esta tierra. Yo he atraído el reino de Dios a los hombres. Pero ellos no se referían a eso. Ellos se referían al fin de los tiempos. Jesús le dijo algo importante. Antes de que eso llegue, yo tengo que ir a la cruz a morir. Jesús vino a esta tierra con el propósito de ir a la cruz a morir, a cumplir el mandato de Dios para llevar a un pueblo que iba a creer en Él a ser salvo. Jesús vino para dar salvación a todos los que iban a creer en Él. Por eso Él tenía que ir a la cruz. Y mucha gente estaba ahí en ese momento pensando en eventos futuros, cuando lo que tenían que ver era lo que iba a pasar en la cruz para salvarlos a ellos. Jesús le está diciendo, yo tengo que ir a la cruz a morir. Pero luego que esto pase, ustedes quieren saber cuáles son los indicadores que van ustedes a ver para darse cuenta cuando yo vengo, cuando vendrá el día de Dios, el día del Hijo del Hombre, cuando venga a la tierra a juzgar a vivos, a muertos, cuando Dios venga a poner orden a la tierra. Déjeme decirte que este mundo vive en desorden. Este mundo vive fuera de la voluntad de Dios, bajo la influencia del maligno, el príncipe de este mundo, donde el ser humano está haciendo lo que quiere. Y en eso que quiere, estamos destruyéndonos unos a otros, estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo nuestra sociedad, estamos haciendo lo que queremos como que nada está pasando, estamos ofendiendo a Dios. Pero déjame decirte que un día Cristo vendrá y pondrá aquí en la tierra orden. Orden. Y Jesús dice, ese día va a pasar así, como un relámpago, como el fulgar que resplandece en extremo al cielo. Ese día será el día donde el Señor vendrá. El Hijo del Hombre vendrá un día a la tierra. Cristo vendrá, hermanos. Él lo dijo en su palabra. Y antes que venga, Él iba a morir. Y luego Él nos da indicadores de cómo nosotros podemos ver que el día del Señor está cerca, de que Cristo viene. Cristo viene. Nuestra generación hoy está viendo cosas que antes no se veían. Cosas increíbles, hermano. La tecnología ha avanzado de manera exponencial. Los avances científicos, increíbles. Nosotros en esta generación hemos visto cómo el ser humano ha avanzado, pero también hemos visto cómo la degradación moral del hombre también ha avanzado al extremo. Por eso Jesús nos dice en su palabra, hay dos eventos que tú tienes que estar viendo en la sociedad que tú vives para darte cuenta que yo vengo pronto. En primer lugar está, y Jesús le trae a la memoria qué pasó con dos eventos en el libro de Génesis que Dios tuvo que destruir al hombre. No es la primera vez que Dios ha mandado juicio a la tierra. En una ocasión la mandó de forma global, el mundo entero. Hay gente todavía que cuestiona si el diluvio fue universal o no. Nosotros creemos que el diluvio fue un diluvio universal. Que Dios hizo un juicio universal. También Dios nos da otra enseñanza, Jesús nos da otra enseñanza con un juicio puntual con dos ciudades, Sodoma y Gomorra. En primer lugar, Jesús nos da el evento global con el diluvio. Y dice, como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y uno lee estos versos y dice, pero ¿por qué fue lo que pasó? Ellos no estaban haciendo nada malo. ¿Por qué vino este diluvio, este juicio de Dios hacia ellos? Vamos a la Biblia. Y como estábamos estudiando en la escuela dominical, la Biblia nos habla. Ella tiene la respuesta. Cuando usted va a Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, mire lo que dice Dios de lo que estaba pasando en ese momento. Dios dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente ¿a qué? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? No era solamente que el hombre estaba viviendo una vida normal, vamos a decir, de trabajar, de casarse. No, era que el hombre estaba viviendo una vida de pecado tan grande que Dios tuvo que tomar una decisión. Una decisión que era: voy a matar a todo el hombre. Voy a matar. Pero como en toda historia de la Biblia, siempre Dios, que es un Dios lento para la ira, pero grande en... Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Siempre Dios muestra su gracia, hermanos. Siempre Dios muestra su gracia. Y todos los que estamos aquí en esta mañana hemos sido testigos de que de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere la destrucción del ser humano, no. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere matar al hombre. Dios quiere el bien para el hombre. Pero el hombre es quien se aleja de Dios. Se aleja de Dios en que todas sus actividades diarias de trabajar, de casarse, de buscar el alimento, todo ese tipo de actividad diaria, el hombre la hace sin pensar en Dios. Pero no solamente lo hace sin pensar en Dios. Por otro lado, ofende a Dios con su vida de pecado. Es decir, yo no pienso en Dios. Pero no solamente no pienso en Dios, es que mi vida es para ofender a Dios, pecando, haciendo lo que Dios no quiere, en contra de su voluntad. Y en ese contexto Dios dice: yo voy a eliminar al ser humano. Pero Dios tuvo misericordia y encontró a uno. Y la Biblia habla de que ese uno fue Noé. Mire, hermano, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero no va a pasar así. ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta al ser humano. Dios no quiere que el hombre le sirva por obligación, sino por amor. Todos los hombres han tenido y tendrán el privilegio de salvarse, pero no todos los hombres querrán ser salvos. Son dos cosas diferentes. Jesús murió en la cruz por el mundo entero, para que todo el mundo que cree en Él sea salvo. ¿Pero todo el mundo cree en Jesús? No. Eso es lo que uno quisiera. Noé es un ejemplo de perseverancia y del amor de Dios. Cuando no había llovido, dice la palabra del Señor, Noé comenzó a hacer el proyecto de Dios de salvación. Y ese proyecto de Dios de salvación era un arca, un barco. Dios inteligentemente le dio la medida del arca, le dio las medidas. Y le dijo: hazla, y duró 120 años haciéndola. Y durante esos 120 años, Él le dijo a la gente: Dios va a traer juicio, arrepiéntanse. Dios es lento para la ira y por eso también Dios da misericordia. ¿Le predicó Noé a esa generación? Sí. Noé era un evangelista persistente. 120 años predicando el mismo mensaje. Y déjeme decirle que a veces uno cree que cuando uno predica tiene que convertirse en las masas, las multitudes. Oye, yo estoy predicando el evangelio y nadie se convierte. No te preocupes, mira Noé. Noé duró ¿cuánto? 120 predicando. ¿Cuántos se convirtieron? 0. Ni una conversión. Y eso es frustrante porque yo digo: ven acá, yo estoy predicando el evangelio. Nadie se arrepiente. Nadie le hace caso al mensaje que yo tengo. E incluso me dicen que yo soy loco. Porque va a llover y que va a caer agua del cielo. Y esta gente nunca han visto en esta generación que llueva. Entonces uno se cuestiona y dice: ay, Dios mío, ¿y qué mensaje que tú me has dado? Ahora la gente me ve como loco. Diciendo un mensaje, nadie me escucha, nadie se convierte.
Hermanos, nosotros no estamos llamados a que la gente se convierta. Esa función no es mía ni tuya. Esa función es del Espíritu Santo de Dios. La salvación es de Dios, no mía. Uno predica el Evangelio para que la gente que anda por ahí oiga este mensaje y Dios lo traiga, porque Dios es que salva a las personas. Uno lo que no tiene que cansarse de predicar el Evangelio. No te canses. Dile al otro, Cristo viene. No te escucha, no importa, díselo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Esa es la idea, ir y predicar, y no importa que no se conviertan, porque oirán. Y esa palabra en un día les servirá a ellos en el juicio de testimonio de que ellos no creyeron. Dios es justo, hermano. Dios no mandará a nadie al infierno sin la oportunidad de arrepentirse. A nadie. Todo el mundo ha oído el Evangelio. Y mucha gente hoy sigue predicando el Evangelio para que todo el mundo escuche. Pero para que se salve. Dice la palabra del Señor que Noé predicó tantos días. La gente no le hacía caso porque estaba viviendo sin Dios y pecando contra Dios. Llegó el momento en que comenzó a llover y Dios, dice la Biblia, con el agua lo mató a todos. Y uno se da cuenta, oh, qué triste es la historia de nuestra humanidad, que desobedece a Dios, no le obedece, y Dios tiene que destruir a todas las criaturas que Él creó con el dolor en su corazón que Él no quería hacerlo. Y solamente de esa generación, se salvó solamente ¿quién? Noé y su familia. Hermanos, debemos darnos cuenta en qué sociedad estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad tipo de los días de Noé. La gente está viviendo sin Dios, no le hable de Dios, no quieren a Dios, pero por otro lado están viviendo una vida de pecado que ya le está llegando a la presencia del Señor y dice, yo no aguanto más esto. ¿Y cómo uno se da cuenta de esto? ¿Cómo vive nuestra sociedad hoy? Viviendo una vida de pecado que ya la gente dice, pero ¿cómo es posible? Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta cómo piensa Dios. Y cuando uno se da cuenta cómo piensa Dios y uno ve la sociedad de hoy, uno se da cuenta, pero ven acá, si Dios piensa de esta manera y el hombre está pecando de esta manera, Dios debe estar bien enojado con el hombre. Hoy en día, usted ve cómo la sociedad norteamericana se ha degradado. Ya aquí nada es nada. No importa que usted quiera ser lo que usted quiera. Si quiere ser hombre o mujer o hombre, lo que usted quiera. No importa. Y cuando uno lee la carta de Pablo a los romanos, dice la Biblia que el hombre cambió el uso que Dios le dio a su cuerpo y lo hizo y hizo lo que quiso. Hoy en día estamos viendo eso y más. Una generación que está desobedeciendo a Dios, pecando de una manera tal que dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y ahora el blanco son los niños. Y ahora el blanco es el cristiano. Y ahora el blanco es todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Y eso es un indicio de que el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Una generación que no quiere a Dios, una generación que no oye el Evangelio, una generación que no quiere saber de Dios, es la generación que Dios está diciéndonos, Jesús, como en los días de Noé. Hermano, abra los ojos. Abra los ojos. ¿En qué generación usted está viviendo? No se calle con el mensaje del Evangelio. Sea persistente. Aunque el mundo entero esté en contra del cristianismo y del Evangelio, siga predicando el Evangelio. No se deje intimidar. Porque también ahora lo censuran. Porque usted es cristiano. Porque usted habla de Jesucristo.
Porque el diablo no quiere que el evangelio se escuche. Porque hoy en día la gente no quiere oír de que usted está mal, va para el infierno. No, siga diciéndolo. Cristo viene pronto. Y si tú no te arrepientes, vas al infierno. Dígalo. No tenga miedo. Noé no tuvo miedo. Y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo. Y al final del día, hermanos, al final del día, Noé tuvo razón. Mire, no importa si 1 millón de gente dice una cosa. Eso no importa. No importa si el mundo entero dice una cosa. Eso no importa. Lo importante es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios muchas veces es más importante de lo que el mundo entero diga. No se calle con el evangelio. Vemos cómo terminó la historia. Dios lo destruyó a todos. Todos murieron. Toda carne murió. Dice la Biblia que los montes más altos se cubrieron con el agua. Solamente se salvó Noé y su familia. Hermano, cuando uno ve la historia de salvación y la historia de castigo de Dios, uno como desde el punto de vista del cristiano se da cuenta del privilegio que uno tiene en la posición en Cristo. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Estamos dentro de una arca diferente. Estamos dentro del arca de la cruz. Y uno se siente tranquilo y seguro porque uno sabe que está en las manos de Dios. Y estamos en las manos de Dios. Nadie nos va a arrebatar de ahí, hermano. Que los eventos futuros no te quiten el sueño. Isaías hablaba de cómo el 41K se ha caído, ¿verdad? Eso es doloroso. Uno se da cuenta de lo duro que está la economía, hermano. Está difícil todo. La gasolina, el dinero no da. Entonces llega un momento en que uno se pone en incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y parece que el año próximo no será muy bueno. Eso dicen. Pero déjame decirte, hermano, que eso no te quita el sueño. No te quita el sueño. Porque nuestra morada no es este lugar. Estamos de paso. Nuestra morada no es este lugar. Dios nos sacará de este mundo y estaremos en la presencia del Señor. Este no es nuestro destino. El segundo evento, para terminar, que Jesús pone como ejemplo, es el ejemplo de Lot. Si el ejemplo de Noé fue un ejemplo maravilloso, porque toda su familia se salvó, en el ejemplo de Lot no fue tan bonito. No fue muy bonito. ¿Por qué dice la Biblia aquí? En los días, dice la Biblia, versículo 28, así mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó. Pero eso no fue lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, déjeme decirle. No era eso nada más lo que pasaba. Dios se le apareció a Abraham y tuvo que decirle lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Génesis 18. Versículo 20. Y Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dice la Biblia que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por su pecado. Hermano, el pecado es lo que va a hacer que Dios mande destrucción a esta tierra. La desobediencia hacia Él. Y de nuevo, las personas de Sodoma y Gomorra vivían una vida aparentemente bien. Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué había de malo ahí? El pecado.
vivían una vida de pecado sin freno. Sin freno. Tanto así que Dios tuvo que venir a la tierra y aparecerle a Abraham y lo voy a destruir a esa gente. Ya yo no aguanto más. Ese pecado está subiendo aquí arriba y no lo aguanto. Dice Dios, los voy a destruir a todos. Y luego en ese ambiente uno ve otra vez la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dios no quiere destruir a todos. Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todo el mundo va a querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios siempre le da la oportunidad al hombre que se arrepienta. Tristemente, en esa ciudad no habían lo suficientemente gente buena, justa, para que Dios la perdonara, porque Abraham habló con él y dijo, mira, si hay 10, si hay 20, si hay 50. No encontró a nadie. Por eso la destruyó. Para que usted vea el nivel de degradación que había en esas ciudades. No encontró a nadie. Por eso la destruyó. Pero lo triste de todo eso es ver como un hombre que vivió con Abraham, llamado Lot, que estaba con él, estaba viviendo en esa ciudad, en ese ambiente, con su familia. Hermano, cuando uno ve eso, uno dice, y ve la sociedad de hoy, y usted ve a sus hijos y a su familia, usted dice, yo no quiero esta sociedad para mis hijos. Yo no quiero este ambiente para mi familia. Porque es un ambiente que está peleando con Dios, pecando contra Dios, y lo ve todo normal. Como que todo es normal, nada está pasando. Y entonces uno está viviendo en un ambiente así, que influencia a tus hijos, que influencia a tu familia, que influencia a todo. Y tú estás viendo eso, y lo que uno ve es que uno se siente mal, porque uno tiene que soportar esa cosa, soportar ese ambiente. Lot vivió en un ambiente así, hermano. Y es difícil pensar cómo un hijo de Dios puede adaptarse a vivir en una sociedad corrompida por el pecado. Pero así fue. Y hermanos, eso es para nosotros, esta historia como familia, usted tiene que cuidar su hogar. Que las influencias de esta sociedad no permeen tu familia. Que tú le pongas un freno. Que no vea lo que la sociedad está haciendo como algo normal. No es así. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a 2 ángeles que tuvieron que sacar a la fuerza a Lot y a su familia. Y uno se diría, y yo le preguntaría, si el Señor viniera hoy, ¿tú te irías voluntariamente o hay que sacarte por la fuerza de esta tierra? ¿Estamos haciendo raíz en este mundo? ¿O estamos tan tranquilos que sabemos que Cristo viene pronto? Déjeme decirle que a Lot y a su familia, los ángeles lo tuvieron que sacar a la fuerza. Y decirle, no miren hacia atrás, sigan, dejen todo. Y es una de las pruebas grandes, hermano, cuando la gente lo pierde todo en un fuego, Usted lo ve en la noticia. La gente llorando y lo perdí todo. Se me quemó la casa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo más importante es la vida, hermanos. Es la vida. Y para el creyente, lo más importante es la salvación del alma. Eso es así, dice la Biblia. Por eso, una de las pruebas que usted tiene que hacerse en su mente, si yo lo perdiera todo hoy, ¿qué pasaría? Ese fue el caso de Lot y su familia. Lo perdieron todo en un día, tuvieron que salir corriendo sin nada. Pero una de las personas de ese núcleo familiar miró hacia atrás y quedó vuelta estatua de sal, dice la Biblia. No sabemos cómo, pero parece que el corazón de esa mujer estaba allí atrás. Hermanos, que pensemos como creyentes que el Señor viene pronto, va a destruir este mundo que está sumido en pecado, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en esta tierra o está
pensando en que el Señor viene pronto. Jorge hablaba esta mañana en la comunión en eso, en la expectativa que debe tener el creyente ¿de qué? De que Cristo viene pronto. Jesús dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Aquí en esta tierra o está esperando la expectativa de que Cristo viene pronto? Esta sociedad que vivimos es la sociedad donde uno puede ver claramente de que estamos viviendo, donde el pecado se ha multiplicado, donde el Señor nos está diciendo, yo vengo pronto, y míralo cómo será la sociedad que te toca vivir cuando yo venga. Hermano, abramos los ojos. ¿Para qué? Para no dejar de predicar el Evangelio, para cuidar nuestra familia, para no dejarnos influenciar, para vivir una vida en la expectativa de que el Cristo viene, como un relámpago, como un relámpago. No nos entretengamos en esta tierra, tengamos siempre la perspectiva del cielo.